Lección 1. Explorando puntos de referencia. Estaba buscando las mejores ofertas en tours para nuestro próximo viaje. ¿Tienes otros planes en mente? Quiero explorar los lugares famosos mientras estemos allí. Son una visita obligada para cualquier viajero. Eso suena fantástico. Hay tantos sitios emblemáticos para visitar y no puedo esperar para tomar fotografías. Sí, cada hito tiene su propia historia y vivirlos en persona es realmente especial. Absolutamente. Creo que sería genial aprender sobre su historia mientras los exploramos. Con seguridad, incluso podríamos unirnos a visitas guiadas para comprender mejor su significado. Es una gran idea. Además, nos ahorrará tiempo al decidir a dónde ir por nuestra cuenta. Exactamente, y podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo visitando varios sitios en un día. Ya estoy emocionado. Finalicemos nuestro itinerario pronto para asegurarnos de no perdernos nada. Lección 2. Vencer el calor. Hace mucho calor y sofocación aquí, casi no puedo concentrarme en nada. Yo también me di cuenta de eso. Deberíamos dejar entrar aire fresco para refrescar este espacio. Absolutamente. Un poco de ventilación puede marcar una gran diferencia en la comodidad. Realmente puede. A veces todo lo que necesitas es una brisa para sentirte más relajado. Exactamente. Abramos una ventana o encendamos el ventilador para que circule algo de aire. Buena idea. Siento que puedo pensar con claridad una vez que el aire comienza a circular. Sí, es sorprendente cómo nuestro entorno afecta nuestra productividad y estado de ánimo. Con seguridad, un espacio confortable permite una mejor concentración y creatividad. Me alegra que estemos abordando esto. Nos ayudará a retomar el rumbo con nuestro trabajo. Lección 3. Consulta sobre el servicio de lavandería. Disculpe, ¿ofrecen servicio de lavandería en este hotel? Realmente me vendría bien un poco de ayuda. Sí, ofrecemos asistencia de lavandería para nuestros huéspedes. Es muy conveniente. Es genial escuchar eso. Tengo algunas cosas que necesito lavar después de mis viajes. No hay problema. Simplemente complete el formulario de lavandería y nosotros nos encargaremos del resto. Suena bastante fácil. ¿Cuánto tiempo suele tardar el servicio? Normalmente, tarda unas 24 horas, dependiendo del volumen de ropa. Perfecto. Eso me da suficiente tiempo para arreglar todo. Exactamente. Además, podrás disfrutar de tu estancia sin preocuparte por la lavandería. Te lo agradezco. Es una cosa menos en la que pienso durante este viaje. Lección 4. Planificar una salida. Claro, eso suena genial. ¿Cuándo debemos ir a nuestra pequeña aventura? ¿Qué tal mañana por la tarde? Eso es bueno para ti. Mañana por la tarde funciona perfectamente. Estoy deseando que llegue. Excelente. Podemos hacer una lista de lugares a visitar para no perdernos nada. Sí, planifiquemos nuestra ruta para maximizar nuestro tiempo explorando. Me encanta esa idea. Hará que nuestra salida sea más eficiente y agradable. Acordado. Además, podemos encontrar algunos lugares agradables para relajarnos y tomar fotografías. Absolutamente.
Capturar recuerdos es de lo que se trata. No puedo esperar. Mañana será un día emocionante lleno de exploración. Lección 5. Encontrar la silla adecuada. Sí, encontré uno acogedor con bonitos cojines que parece perfecto para relajarse. Eso suena encantador. La comodidad es clave a la hora de elegir una silla, ¿verdad? Absolutamente. Es importante tener algo que soporte tu espalda y te sienta bien. Definitivamente. Además, una silla acogedora puede hacer que un espacio parezca más acogedor. Exactamente. Y también está en buenas condiciones, lo cual es una ventaja. Genial. Una buena silla puede durar años si la cuidas. Sí, siempre prefiero la calidad a la cantidad cuando se trata de muebles. Yo también. Merece la pena invertir en una buena silla, sobre todo para largas jornadas de uso. Estoy emocionado de agregarlo a mi espacio, se convertirá en mi nuevo lugar favorito. Lección 6. Maestros memorables. El mejor maestro que tuve fue el señor Alvin, era profesor de historia. Oh, eso es interesante. ¿Qué lo hizo destacar entre los demás? Tenía una manera de hacer que la historia cobrara vida a través de narraciones y debates. Eso es increíble. Los métodos de enseñanza atractivos realmente pueden despertar el interés en los estudiantes. Exactamente. Nos hizo sentir parte de los hechos que describió. Me encanta eso. Es sorprendente cómo los profesores apasionados pueden inspirar a sus alumnos. Sí, y nos animó a pensar críticamente sobre los acontecimientos históricos. Esa es una habilidad importante. Ayuda a los estudiantes a analizar y comprender mejor el mundo. Con seguridad, todavía recuerdo vívidamente sus lecciones, incluso años después. Lección 7. Normas de viaje. Sí, siempre y cuando cumpla con las restricciones de tamaño y peso, creo que traeré mi maleta. Es bueno saberlo. Siempre es importante consultar las pautas antes de viajar. Absolutamente. Odiaría llegar al aeropuerto y descubrir que empaqué demasiado. Exactamente. Empacar de manera inteligente puede ahorrarle muchas molestias durante su viaje. Y facilita la navegación por el aeropuerto, especialmente con equipaje. Sí, siempre intento llevar el equipaje de mano solo si es posible para evitar retrasos. Esa es una estrategia inteligente. Puede hacer que la experiencia de viaje sea mucho más fluida. Definitivamente, revisaré mis maletas antes de irnos para asegurarme de que todo esté bien. Gran idea. Siempre es mejor estar preparado con antelación. Lección 8. Encontrar el ajuste perfecto. Bien, quiero algo que se adapte a la forma de mi cuerpo y me haga sentir seguro. Eso es definitivamente importante. El ajuste correcto realmente puede mejorar tu apariencia. Exactamente. A menudo me cuesta encontrar ropa que complemente mi tipo de cuerpo. Entiendo. A veces puede ser necesario un poco de prueba y error para encontrar lo que funciona. Sí, y recibir consejos de amigos también siempre ayuda. Con seguridad, pueden ofrecer información valiosa sobre lo que se ve bien. Te lo agradezco. Lo tendré en cuenta cuando compre ropa nueva.
Excelente. Y no dudes en probar diferentes estilos, es posible que encuentres un nuevo favorito. Eso es cierto. La moda se trata de experimentar y descubrir lo que amas. Lección 9. Entendiendo las flexiones. Luego, la persona empuja con los brazos, levantando la parte superior del cuerpo por encima del suelo hasta que los brazos queden rectos. Esa es la forma básica de una flexión de brazos, ¿verdad? Es un gran ejercicio para desarrollar fuerza. Sí, trabaja principalmente el pecho, los hombros y los tríceps, lo que lo hace muy eficaz. He oído que hacer flexiones con regularidad puede mejorar los niveles generales de condición física. Absolutamente. Son una gran adición a cualquier rutina de ejercicios. Y se pueden modificar para adaptarse a diferentes niveles de condición física, haciéndolos accesibles para todos. Exactamente. Ya seas principiante o avanzado, siempre hay una manera de desafiarte a ti mismo. Eso es lo que me encanta de ellos. Es un ejercicio versátil que se puede realizar en cualquier lugar. Sí, no se necesita equipo, solo tu peso corporal. Lección 10. El papel de los analgésicos. Los medicamentos, especialmente los analgésicos, desempeñan un papel crucial en el manejo del malestar. Sí, incluso los anestésicos utilizados por los cirujanos son esenciales para realizar procedimientos de forma segura. Exactamente. Ayudan a minimizar el dolor durante las cirugías, permitiendo a los pacientes someterse a los tratamientos necesarios. Esa es una parte vital de la atención médica. El manejo del dolor es fundamental para la recuperación. Con seguridad, es sorprendente lo lejos que ha llegado la ciencia médica en esta área. Sí, y las investigaciones en curso continúan mejorando la eficacia y seguridad de estos medicamentos. Absolutamente. Es importante utilizarlos de forma responsable y bajo orientación médica. Definitivamente, comprender sus beneficios y riesgos es clave para los pacientes. Me alegro de que estemos discutiendo esto, es un tema importante en la atención médica actual. Lección 11. Conexiones significativas. Dado que la tecnología evoluciona tan rápidamente, es importante que nos esforcemos por lograr conexiones significativas tanto en línea como fuera de línea. Absolutamente. Si bien la tecnología ofrece comodidad, a veces puede parecer impersonal si no tenemos cuidado. Sí, se trata de encontrar ese equilibrio entre las interacciones virtuales y las relaciones de la vida real. Exactamente. Participar en conversaciones genuinas puede generar conexiones más profundas. Con seguridad, creo que incluso en un mundo digital podemos fomentar relaciones auténticas. Definitivamente, se trata de ser intencionales en nuestras interacciones, ya sean cara a cara o a través de una pantalla. Bien, también debemos tener en cuenta cuánto tiempo pasamos en línea en comparación con las experiencias de la vida real. Sí, priorizar el tiempo de calidad con amigos y familiares es fundamental para nuestro bienestar. Bien dicho, procuremos conectarnos con otros de manera significativa sin importar la plataforma. Lección 12. Mañanas productivas. Después de la ducha, siempre me siento renovado y luego desayuno. Suena como una rutina matutina productiva. ¿Qué sueles desayunar? Normalmente prefiero algo saludable, como avena con frutas o un batido. Esas son excelentes opciones. Un desayuno nutritivo realmente puede marcar un tono positivo para el día.
Absolutamente. Me da la energía que necesito para afrontar mis tareas. Estoy completamente de acuerdo. ¿Crees que las mañanas son el mejor momento para planificar tu día? Sí, definitivamente. Es más tranquilo por la mañana, lo que me permite pensar con claridad y hacer un plan. Ese es un enfoque inteligente. También debería intentar que mis mañanas sean más productivas. Realmente puede transformar cómo te sientes a lo largo del día. Lección 13. Oportunidades de colegios comunitarios. Sabía que los colegios comunitarios ofrecen una variedad de programas para estudiantes que desean aprender. Sí, he oído eso. Proporcionan una gran oportunidad para aquellos que buscan continuar su educación. Exactamente. Desde formación profesional hasta programas de transferencia, hay algo para todos. Me encanta eso. Hace que la educación sea accesible a una gama más amplia de personas. Con seguridad, también es un buen trampolín para los estudiantes que eventualmente quieran asistir a una universidad. Sí, y las clases más pequeñas pueden significar una atención más personalizada por parte de los instructores. Absolutamente. Eso realmente puede ayudar a los estudiantes a sentirse más involucrados en su aprendizaje. Creo que es fantástico que los colegios comunitarios apoyen tanto a sus estudiantes. Sí, desempeñan un papel vital en el desarrollo de habilidades para la fuerza laboral. Lección 14. Networking profesional. Entonces, esperas conectarte con algunos profesionales en tu campo, ¿verdad? Sí, espero conocer profesionales que puedan brindarme orientación y tutoría. Es una gran idea. El networking puede abrir muchas puertas para tu carrera. Exactamente. Creo que establecer relaciones con personas con experiencia puede resultar increíblemente útil. Con seguridad, ¿ha pensado en asistir a algún evento o taller de la industria? Sí planeo asistir a algunas conferencias donde pueda conocer gente en mi campo. Eso suena perfecto. Es una excelente manera de conocer personas con ideas afines y compartir ideas. Absolutamente. Además, esos eventos suelen tener paneles con líderes de la industria que pueden resultar bastante inspiradores. Definitivamente, creo que les resultará muy gratificante conectarse con otras personas en su profesión. Lección 15. Responsabilidades del gobierno. Ya sabes, algunas personas creen que el gobierno no puede hacer todo por sus ciudadanos. Sí, he escuchado de ese argumento. Piensan que debería centrarse en cuidar de los fuertes y en la esperanza de crecimiento económico. Exactamente. La idea es que la autosuficiencia es tan importante como el apoyo gubernamental. Bien, se trata de encontrar un equilibrio en el que el gobierno brinde asistencia pero aliente la independencia. Sí, y es esencial que los ciudadanos también contribuyan a sus comunidades. Definitivamente, una relación de cooperación entre el gobierno y su pueblo puede conducir al progreso. Con seguridad, fomenta la responsabilidad personal al tiempo que garantiza que todos tengan acceso a las necesidades básicas. Estoy de acuerdo, es crucial para el desarrollo y la prosperidad a largo plazo. Esperemos que debates como estos conduzcan a cambios positivos en la sociedad. Lección 16. Restricciones de alcohol. ¿Existe alguna restricción para traer alcohol cuando se viaja?
Sí, existen límites en la cantidad de alcohol que puedes cruzar las fronteras. Es importante saberlo. Diferentes países tienen diferentes regulaciones, ¿verdad? Absolutamente. Algunos lugares permiten una cierta cantidad de litros, mientras que otros tienen reglas más estrictas. Supongo que es mejor consultar las normas específicas antes de empacar. Definitivamente, quieres evitar sorpresas en la aduana. Bien, también es bueno conocer la edad legal para beber en el país que visitas. Sí, eso puede variar bastante y es importante respetar las leyes locales. Con seguridad, comprender estas reglas puede hacer que la experiencia de viaje sea más fluida. Lección 17. Soberanía cultural. Muchas comunidades están preocupadas por preservar su soberanía más amplia, que es la única que puede proteger sus costumbres diversas y distintivas. Sí, ese es un aspecto crucial para mantener la identidad cultural. Exactamente. Proteger estas costumbres ayuda a las comunidades a prosperar y mantenerse conectadas con su patrimonio. Es importante que las generaciones futuras comprendan y aprecien sus raíces culturales. Definitivamente, cuando las comunidades se sienten empoderadas, pueden contribuir positivamente a la sociedad. Sí, y fomenta un sentido de pertenencia entre las personas. Bien, celebrar la diversidad enriquece la experiencia de todos dentro de una sociedad. Estoy de acuerdo. Es vital que apoyemos políticas que protejan las prácticas culturales. Absolutamente. Debemos asegurarnos de que todas las voces sean escuchadas y valoradas. Lección 18. Pautas de seguridad aeroportuaria. Es importante seguir las pautas de seguridad mientras estemos en el aeropuerto. Absolutamente. Están implementados para mantener a todos seguros y protegidos durante el viaje. Bien, cosas simples como usar una máscara y el distanciamiento social pueden marcar una gran diferencia. Sí, se trata de ser conscientes de la salud y la seguridad de los demás. Y seguir las reglas ayuda al personal del aeropuerto a gestionar el flujo de pasajeros de forma eficaz. Exactamente. Es esencial cooperar para una experiencia de viaje fluida. Además, conocer las pautas puede ayudar a reducir el estrés mientras viaja. Con seguridad, saber qué esperar hace que el viaje sea mucho más fácil. Me alegra que ambos prioricemos la seguridad mientras viajamos. Lección 19. Mantenerse motivado. Para mantenerse motivado, es fundamental establecer objetivos alcanzables. Absolutamente. Es útil tener objetivos claros por los que puedas trabajar. Sí, y dividir los objetivos más importantes en pasos más pequeños puede hacer que parezcan más manejables. Definitivamente, te da una sensación de logro a lo largo del camino. Bien, además, celebrar esas pequeñas victorias puede aumentar aún más tu motivación. Sí, es importante reconocer su progreso, por pequeño que sea. También encuentro que mantenerme organizado me ayuda a concentrarme en mis objetivos. Absolutamente. Tener un plan puede guiarte y mantener a raya las distracciones. Procuremos revisar periódicamente nuestros objetivos juntos. Lección 20. Planes de viaje emocionantes. Estoy planeando un viaje pronto y suena emocionante.
¿Tienes algún destino en particular en mente? Sí, he estado pensando en visitar Japón. Ha estado en mi lista de deseos durante años. Esa es una elección increíble. Japón tiene una cultura e historia muy ricas para explorar. Absolutamente. Quiero ver los cerezos en flor y visitar templos antiguos. Eso sería hermoso. He oído que el paisaje es impresionante en primavera. Sí, y se supone que la comida también es increíble. No puedo esperar para probar el auténtico sushi. Eso suena delicioso. Japón es definitivamente un paraíso para los amantes de la comida. Con seguridad. También me entusiasma experimentar las costumbres y tradiciones locales. Será la aventura de tu vida. Planifiquemos nuestros viajes juntos para divertirnos más. Lección 21. Tradiciones nativas americanas. He estado leyendo sobre los indios de las llanuras y es fascinante cómo tenían rituales y costumbres para la caza y la guerra. Sí, esas tradiciones estaban profundamente arraigadas en su cultura y desempeñaron un papel vital en su supervivencia. Lucharon duro contra varios desafíos para proteger su tierra y su forma de vida. Absolutamente. Es inspirador ver su resiliencia y la importancia que le dieron a la comunidad. Bien, cada ritual a menudo tenía significados específicos que los conectaban con sus antepasados y la tierra. Sí, es un hermoso recordatorio de cómo las culturas pueden honrar su historia a través de prácticas y creencias. Aprender sobre estas costumbres nos da una mayor apreciación de la diversidad de la experiencia humana. Definitivamente, también destaca la importancia de preservar dichas tradiciones para las generaciones futuras. No podría estar más de acuerdo. Es crucial que recordemos y respetemos estas ricas historias. Lección 22. Cambios estacionales. ¿Sabías que en algunos lugares el verano comienza en diciembre y el invierno en junio? Sí, es fascinante cómo las estaciones pueden diferir según el lugar del mundo en el que te encuentres. Exactamente. La isla sur es más fría que la isla norte durante esta época, lo cual es bastante interesante. Realmente lo es. No me imagino celebrar la Navidad durante los meses de verano. Bien, es un ambiente completamente diferente, con barbacoas y salidas a la playa en lugar de nieve. Sí, me da curiosidad saber cómo otras culturas se adaptan a sus cambios estacionales. Con seguridad, cada región tiene sus propias tradiciones que reflejan el clima y el medio ambiente. Sí, es sorprendente cómo la geografía influye en el estilo de vida y las celebraciones. Me encantaría vivir una Navidad de verano algún día, parece una aventura divertida. Lección 23. Técnicas de salto de altura. He estado aprendiendo sobre la biomecánica de la técnica del salto de altura y es realmente intrigante. Sí, la física detrás de esto es bastante fascinante. ¿Sabías que Fosbury afirmó que su técnica era puramente intuitiva? Escuché eso. Es interesante cómo a veces las grandes innovaciones surgen del instinto y no de un entrenamiento estricto. Exactamente. Su enfoque revolucionó el deporte y cambió la forma en que los atletas saltan hoy. Bien, simplemente demuestra que la creatividad y la intuición pueden conducir a avances notables. Sí, me pregunto cuántos otros deportes podrían beneficiarse de un pensamiento innovador como ese.
Con seguridad, la adopción de nuevos métodos a menudo puede dar a los atletas una ventaja competitiva. Absolutamente. Es emocionante pensar en cómo seguirán evolucionando los deportes en el futuro. No puedo esperar a ver qué nuevas técnicas surgirán a continuación. Lección 24. Explorando la ciudad. Quiero explorar la ciudad y hacer paseos al aire libre este fin de semana. Yo también. Suena como una manera perfecta de disfrutar del clima y ver nuevos lugares. Absolutamente. Hay tantos parques y senderos que podríamos visitar. Sí, y podríamos alquilar bicicletas o incluso patines. Sería muy divertido. Es una gran idea. Me encanta la emoción de las actividades al aire libre, especialmente cuando brilla el sol. Aquí igual. Además, es una buena manera de mantenerse activo mientras disfruta del aire fresco. Con seguridad, hagamos un plan y decidamos qué lugares queremos visitar primero. Sí, no puedo esperar a descubrir nuevos lugares y crear grandes recuerdos juntos. Será una aventura. Estoy deseando que llegue. Lección 25. Equilibrio entre la vida personal y laboral. He notado que es difícil desconectar cuando mi trabajo está siempre a la vista. Lo entiendo completamente. Puede resultar complicado separar el trabajo de la vida personal, especialmente en el caso del trabajo remoto. Exactamente. A veces siento que siempre estoy activo, incluso durante mi tiempo de inactividad. Sí, establecer límites es muy importante para la salud mental y el bienestar general. Bien, a menudo me encuentro revisando correos electrónicos incluso cuando debería estar relajado. Esa es una lucha común. Tal vez podría ayudar a establecer horarios de trabajo específicos. Sí, crear un espacio de trabajo designado también podría marcar la diferencia. Absolutamente. Se trata de encontrar lo que funcione mejor para usted para crear ese equilibrio. Estoy de acuerdo. Priorizar el tiempo personal puede conducir a una mayor productividad cuando estoy trabajando. Lección 26. Comodidades y preocupaciones. Me parece muy conveniente comprar en línea. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Estoy de acuerdo, pero a veces me preocupa perder el toque personal de comprar en las tiendas. Esa es una preocupación válida. Hay algo especial en probarse cosas y sentir los materiales de primera mano. Sí, e interactuar con los vendedores puede proporcionar información y recomendaciones valiosas. Exactamente. También puede ser una experiencia social divertida comprar con amigos o familiares. Bien, si bien la comodidad es excelente, no debemos pasar por alto el placer de comprar en persona. Creo que un equilibrio entre ambas opciones podría ser el mejor enfoque. Absolutamente. Combinar las compras en línea y en las tiendas puede maximizar la comodidad y el disfrute. Tendré que tenerlo en cuenta la próxima vez que compre. Lección 27. Recomendaciones de productos. ¿Tiene alguna recomendación para nuevos dispositivos? Deberías probar el último modelo de esa popular marca de tecnología. Tiene excelentes críticas. En realidad, he oído cosas maravillosas sobre sus productos. ¿Qué características destacan? La duración de la batería es impresionante y la calidad de la cámara es de primera. Eso suena perfecto.
Me encanta tener una cámara confiable para mis viajes. Sí, capta recuerdos maravillosamente y la claridad es notable. Definitivamente estoy interesado. Lo buscaré por internet y compararé precios. Buena idea. Siempre es inteligente comparar precios para encontrar la mejor oferta. Gracias por el consejo. Agradezco sus recomendaciones. Lección 28. Momentos de tranquilidad. Luego me senté a leer un libro, la casa estaba en silencio, muy en silencio. Eso suena pacífico. A veces, un poco de tranquilidad puede resultar refrescante. Sí, es bueno tener esos momentos para escapar a un mundo diferente a través de la lectura. Absolutamente. Es una excelente manera de relajarse y descansar después de un día ajetreado. Estoy de acuerdo. Además, perderse en una buena historia puede transportarte a otro lugar. Exactamente. ¿Tienes un género favorito que te gusta leer durante los momentos de tranquilidad? Disfruto de los misterios, me mantienen comprometido y adivinando hasta el final. Esa es una elección divertida. A mí me encantan los buenos giros argumentales. Sí, hace que la experiencia de lectura sea aún más emocionante. Lección 29. Resolver situaciones. Entiendo que tenemos una situación que abordar y haremos todo lo posible para resolverla rápidamente. Sí, la comunicación es clave para encontrar una solución que funcione para todos los involucrados. Absolutamente. Es importante escuchar todas las perspectivas para comprender completamente el problema. Sí, recopilar toda la información ayuda a tomar decisiones informadas. Estoy de acuerdo. Una vez que tengamos claridad, podremos tomar medidas prácticas hacia la resolución. Exactamente. Trabajar juntos como equipo conducirá a mejores resultados. Estoy seguro de que podemos manejar esto de manera eficiente si nos mantenemos enfocados. Yo también. Mantengamos abiertas las líneas de comunicación a medida que avanzamos. Sí, eso garantizará que todos se sientan escuchados y valorados durante todo el proceso. Lección 30. Explorando el centro de la ciudad. Como queremos explorar el centro de la ciudad, sugiero quedarnos cerca de allí. Suena como un gran plan. Facilitará el acceso a todas las atracciones principales. Exactamente. Estar cerca de todo nos ahorrará tiempo y energía durante nuestro viaje. Sí, además, podremos dar tranquilos paseos para descubrir nuevos rincones por el camino. Me encanta esa idea. Nos dará la oportunidad de sumergirnos en la atmósfera local. Definitivamente, y podemos encontrar estupendos restaurantes y tiendas para visitar en las cercanías. Absolutamente. Siempre es bueno tener opciones a poca distancia. Sí, estoy entusiasmado con nuestra aventura y no puedo esperar para explorar juntos. Yo también. Finalicemos nuestro alojamiento para que podamos comenzar a planificar nuestro itinerario.